guiándonos en este mundo invisible de las emociones, de los pensamientos, que luego se concreta y se hace visible ¿en dónde? En nuestra conducta, en lo que hacemos, en el lenguaje corporal, que por cierto no sabe mentir. Las emociones, hemos visto algunas de ellas y queremos seguir adentrándonos. Hoy vamos a hablar de una emoción que de pronto, por observación, por lo que he compartido con mucha gente, nos trae a veces muchos problemas. Recuerden que las emociones se pueden vivir de manera corrompida. De hecho, recuerdan que el alma la contrastábamos con esta partitura, con esta melodía que salía del ser humano. ¿Cómo no va a estar la melodía un poco corrompida? ¿Cómo no vamos a equivocarnos en algunas notas desde nuestra naturaleza humana? Limitada, pero muy amada por Dios, ¿sí o no? Y desde ese amor, la posibilidad de salvación, transformación a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo y solo por medio de Él. Lo único que podemos trabajar nosotros es nuestra disposición y aferrarnos a ese Dios, a ese Jesús que nos lleva al Padre y que trae calma a nuestras emociones y nos enseña cómo vivirlas. Quiero hablarles de un estudio que estuve revisando hace poco, hablando de la tristeza que abordamos en otras enseñanzas. Estaban hablando de Latinoamérica y el estudio se titulaba Latinoamérica, un continente de hombres tristes. Y hablaba el estudio y se dirigía hacia el altísimo consumo de alcohol en nuestro continente y en donde podían observar una relación muy estrecha entre la tristeza no verbalizada de los hombres, porque era un estudio dirigido hacia la población masculina, la tristeza no verbalizada, no llorada, no atendida, no consolada de los hombres y el altísimo consumo de licor. Con eso seguimos viendo que ninguna emoción se vive solo en el corazón, sino que tu cuerpo es afectado por ella, tus relaciones son afectadas, el concepto que tienes de ti mismo, el concepto que luego otras personas obtienen de ti. Las emociones atraviesan todo, pero quiero recordarte que tú no eres tus emociones, tú eres quien las siente, tú eres quien las regula, tú eres quien las resuelve y en todo caso tú eres quien las lleva a Jesús para que puedas encontrar en Él el oportuno socorro. David lo hacía de manera magistral. Si tú puedes observar en los Salmos, David empezaba expresando lo que sentía, luego pidiéndole a Dios con todo su corazón el auxilio para sus crisis emocionales, el auxilio para sus miedos, el auxilio para sus tristezas y luego terminaba aferrado a una promesa. Recuerdo cómo termina uno de mis salmos favoritos. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cómo interpretamos ese salmo? Ese salmo se puede interpretar así. Sí, tengo muchas razones para desmayar. Yo no niego las circunstancias. La fe no te hace negar las circunstancias, sino trascenderlas. Te hace ver que hay algo mucho más grande y mucho más poderoso en tu vida que las circunstancias que te rodean, por dentro y por fuera. Hubiera yo desmayado porque tengo razones para desmayar, pero yo creo en la bondad de Jehová y que la voy a ver en esta tierra. Así es como David se relacionaba con sus emociones, las expresaba y las verbalizaba delante de Dios, las escribía. Escribe tu salmo con tus emociones. Dile a Dios cómo te sientes, cuéntale a Dios. No tienes que fingir, minimizar o maximizarlas. Dios lo sabe. La bondad de la omnisciencia de Dios. Dios sabe todo de ti y tiene algo que revelarte acerca de ti. Muy bien. Hoy vamos a hablar del enojo. ¿Lo conocen? ¿Cómo se relacionan con él? ¿Les suena? ¿Se les hace familiar? Con el enojo nos podemos relacionar desde la ausencia total del enojo, que es una patología, o sea, es enfermizo, a me enojo por todo, ¿verdad? Desde estos extremos nos perdemos esta naturalidad del enojo. Recordemos las 3 máximas sobre las emociones. Todas son buenas, el enojo también. Recuerda que la Biblia incluso habla de la ira de Dios y que Jesús también se enojó. Jesús nos hizo favor de expresar sus propias emociones desde su estado humano. Jesús lloró dándole permiso a todos los seres humanos y en especial a los varones para llorar. ¿Por qué digo a los varones? Porque está esa represión del llanto a partir de ellos. Y Jesús se enojó, pero Jesús se enojó frente a algo justo.
¿Cuánto de nuestros enojos corresponden a una causa justa y legítima? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? El enojo es la emoción con la que puedes defenderte de amenazas y abusos. El enojo es la única emoción que te lleva a poner límites, porque la vida saludable requiere de límites. De hecho, en el Génesis, lo primero que hace Dios al entregar la tierra es establecer los límites. De todos los árboles del huerto puedes comer, excepto, aquí ve el límite, este es el límite. Y saben que toda vida saludable vive con límites, límites en donde corresponden. Además tiene sentido que el ser humano limitado tenga límite. Tengo que ponerme límite a mí misma y tengo muchas veces que ponerle límite a otra persona. Y eso sería imposible si yo nunca me enojo. El enojo tiene ese propósito y ese sentido, que te enseña a poner límites. Con esta emoción, con el enojo, reaccionamos ante situaciones de injusticia, de maldad. El enojo, de alguna manera, lo que busca es restablecer el orden y la justicia. ¿Cómo podrías corregir a tus hijos si no te enojan algunas de sus actitudes? Me explico. Hay cosas dentro de nuestra cotidianidad que es natural y hasta saludable que te enojes. ¿Está bien? Ahora, ¿qué significa el enojo y qué no significa? Eso es lo que vamos a aprender hoy. De hecho, un niño que sufre de bullying, de acoso escolar, de que hay niños, y quiero tocar esto mucho en niños y adolescentes, que viven situaciones terribles de abuso, que al no ser validados en su enojo, pues simplemente se sienten indefensos. Y entonces son incapaces de pedir ayuda, son incapaces de poner límites. ¿Qué me dicen de las mujeres abusadas y hombres abusados? Aunque en porcentaje, en proporción, son muchísimas más las mujeres que sufren de abuso y de violencia doméstica que los hombres, pero también los hay. ¿Qué pasa cuando yo atiendo a una persona que ha sufrido violencia durante mucho tiempo? Más o menos, esta es una historia que se repite. No en todos los casos, dependiendo del espacio, de la etapa en que esté atravesando la persona, lo que puedo observar es esto. Empieza a contar su relato con mucho dolor y empieza a decir todos estos abusos, vejaciones y maltratos, pero ¿saben qué emoción nos surge en el relato? El enojo. No surge. Yo como terapeuta ya me enojé, pero la otra persona no. Regularmente hacen este pacto con la tristeza, con el dolor y el sufrimiento, sin llegar a enojarse nunca. Y lo que necesitarían es enojarse, porque aquella conducta de abuso lo que necesita es un límite. ¿Me van siguiendo en cómo funciona esto? También nuestros niños en el colegio, cuando no han sido validados en su emoción enojo, no saben cómo ponerle límite a alguien. No los vas a llevar a que respondan mal al mal o violencia con la violencia, pero sí puedes decirles que no sufran el abuso. De hecho, Proverbios dice que el avisado ve el mal y se quita del camino. No te quedas ahí recibiendo. ¿Me explico? Puedes poner límite, puedes pedir ayuda. No tienes por qué sentirte indefenso. Y para eso te ayuda el enojo, para vivir y poner límites frente a situaciones injustas e incorrectas. Y a partir del enojo, tomamos acciones positivas, constructivas y correctas. Y hay momentos en que estoy enojada conmigo, porque la que necesita límite soy yo. Y a veces simplemente creo que no puedo conmigo. Y cuando yo siento que no puedo conmigo, tengo razón. Y entonces no me queda más que ir delante de Dios a decirle, aquí vengo. Con mi espíritu herido, con mi carácter herido, con mis enojos, con esta ira que me lastima y lastima a los demás, y te pido que hagas tu obra y toques este corazón humano y hagas tu obra redentora y transformadora en mí. Y aquí te traigo mis emociones. Hay formas de vivir mal el enojo, por supuesto. Cuando todo te enoja, cuando nada te enoja, o cuando si te enojas, explotas y sacas lo peor de ti. Otra de las formas patológicas de vivir el enojo es pasar como archivando en nuestro corazón, en nuestra memoria, ciertas molestias, que no es que las dejes pasar. La Biblia dice que en algunas ocasiones es muy honroso para el hombre pasar por alto ciertas situaciones y ciertas ofensas, pero no todas. Ahora, a veces sientes, se la voy a dejar pasar, pero no la estás dejando pasar, la estás acumulando.
Por eso tienes que estar muy consciente de tus intenciones y lo que estás haciendo con tus emociones que se va gestando ahí adentro. Entonces, no la dejas pasar, la acumulas. No la dejas pasar, la acumulas. Claro, en silencio o con tu lenguaje corporal que no todo el mundo sabe leer. De repente, después de 20 acumuladas desde las 7 de la mañana a las 8:30, explotas con el enojo desde Génesis a Apocalipsis. Y sí, muy Apocalipsis, con dragones y todo. ¿Tú ves cómo funciona? Porque en realidad no dejaste pasar, no soltaste, no renunciaste a, bueno, ya no lo voy a reclamar, ya no estoy en pleito con eso. No, cuidado con pretender haber dejado pasar una falta cuando en realidad la estabas acumulando. Ahora, la Biblia valida esta emoción. En toda la Biblia se nos revelan todas aquellas situaciones que provocan el enojo de Dios. Pero también la Biblia regula esta emoción. El apóstol Pablo nos dio permiso a todos para enojarnos, ¿sí o no? Pero nos puso el límite a la par del permiso. El apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. El pero de Dios siempre viene a favor nuestro. Ese pero viene siempre a favor nuestro. Ve la Biblia y mira todos los peros de Dios. Vienen para redención, para salvación, para corrección, que es lo mismo. El pero de Dios es únicamente una forma más de su misericordia y de su clemencia para nuestra vida. Así que, ¿es pecado enojarse? No. Es decir, viene el estímulo, cualquier situación, cualquier comentario, cualquier cosa y te enoja. Estar enojado tal cual no es pecado. Pero lo que hagas con ese enojo te puede llevar a pecar. El límite, airaos, pero no pequéis, puede decirse así. Tienen permiso para enojarse, pero el enojo no es un permiso para pecar. Nada más y nada menos. Muy bien, si se enojan, no pequen y que el enojo no les dure todo el día. Recordemos, toda experiencia emocional es temporal y no se supone que yo pase enojada por lo mismo todo el tiempo, porque eso quiere decir, por cada enojo que tengo guardado, hay una conversación que no he tenido, hay un límite que no he puesto, hay algo que no se ha resuelto, a menos que yo esté enojada, por lo que no debería estar enojada. Dice en la versión NTV, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Ninguna emoción es todopoderosa. No le pongas ese título, no te relaciones con ellas como que entras en trance, pierdes el control y las emociones toman tu cuerpo. Mentira, ahí está tu voluntad, ahí está tu ser persona. El ser que es consciente de lo que siente, el que es libre de elegir qué hacer con su emoción, el ser que es responsable de ella, el ser que decide cómo afrontarla y el ser que puede ser también de otra manera. La forma en que expresamos el enojo no solo la elegimos, sino también la aprendimos. En la casa donde me crié, que fue la casa de mis abuelitos, el enojo no estaba condenado. Es más, todos nos enojábamos. Y nos enojábamos a gritos y podríamos ser agresivos. Me caso con mi esposo en donde el enojo se vivía muy distinto. Ellos viven el enojo en silencio. ¿Se imaginan mi gran signo de interrogación de a este hombre qué le pasa? Yo necesito arreglar esto. Y para mí arreglar en medio de enojo era decir y vociferar lo que no me gusta, mientras que él en silencio. ¿Por qué? Porque hay una forma aprendida de vivir el enojo. Tienes en tu cuerpo lo que necesitas para enojarte. De hecho, eso se da la química corporal y ¡fum! Estás enojado. Pero has aprendido el contexto, formas válidas o no válidas. Lamentablemente en nuestros hogares hemos normalizado algunas formas no válidas de enojarnos. A través de ese enojo hemos normalizado los gritos, hemos normalizado el abuso, hemos normalizado los golpes, la violencia física, la violencia psicológica, el abuso verbal. El enojo de alguna manera nos hace posicionarnos frente al otro, ya no como prójimo, ya no como igual, sino desde arriba. Es un asunto del corazón. Y el enojo por sí mismo no hace eso, sino que somos nosotros, los seres humanos, los que elegimos cómo ir
ventilándolo. Dice la Biblia, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. No alarguen sus emociones más del tiempo natural en que deberían tenerla en su sistema. Ahora, ¿qué límites también nos da la Biblia? Salmo 37, versículo 1. ¿De qué vamos a hablar ahora? De situaciones que la Biblia dice, mis hijos, ¿ustedes tienen permiso para enojarse? Sí. De hecho, ni siquiera es un derecho. Todos nos vamos a enojar. Por alguna razón, alguna vez. Pero cuando la Biblia me dice muy claro, por esto no se vale. Esto no es legítimo. Este enojo no te lo recibo. Salmo 37:1. No te enojes a causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores. Porque enojarme por cómo vive el malvado, el que no conoce a Dios, es como envidiar aquella vida y menospreciar la mía. Eso no se puede. ¿Qué otra cosa dice este salmo? Solo que en su versículo 7. No te enojes por el que prospera en su camino, porque mucho de la envidia, y lo vamos a ver más adelante, tiene enojo y tristeza, frustración en su máxima expresión. Hay cosas y situaciones específicas a las que la Biblia me dice, hey, no te enojes por eso. Eso no es válido, eso no es legítimo. No te enojes porque el otro prospera. Tal vez tiene que ver con estas propuestas psicológicas que nos explican, es que queremos el poder. Y que otro prospere implica que yo no lo he hecho. Que otro prospere quiere decir que avanzó, se me adelantó. ¿A dónde? ¿Dónde está la meta? ¿Quién lleva el marcador? ¿Cuál es la carrera? ¿Me explico? Muy bien. Otra causa por la que la Biblia dice que no te enojes. En la parábola del hijo pródigo. No te enojes por la misericordia que Dios tiene por otro que no eres tú. Porque por ahí había un hombre, un hermano de la casa, muy bien portado, que estaba enojado frente a la misericordia de Dios que tenía por su hermano, ignorando que la misma misericordia que atendió al pródigo que regresó es la misma misericordia que él necesitaba, porque él estaba pródigo aún dentro de la casa. No te enojes, hay cosas por las que no se vale enojarse. Algo parecido pasó también con Jonás y Nínive. Y te invito a que vayamos al libro de Jonás. Nuevamente les comparto parte de este libro que se llama Despierta, en donde puedo compartir algunas cosas de la Biblia y todo esto de nuestros procesos emocionales, de pensamiento y este crecimiento personal. Miren, ¿cómo se presenta acá? Caín y Abel eran hermanos, los primeros dos hijos de Adán y Eva. Cada uno se dedicaba a lo suyo, ¿verdad? En su forma única de ser. Y el asunto es que ambos hacen la misma acción, pero tiene diferentes resultados. ¿Por qué? Porque mismas acciones tienen diferentes intenciones, aunque la conducta sea la misma. Recuerda que para Dios, este mundo invisible interior es totalmente conocido y claro. El asunto es que Dios eligió la ofrenda de Abel, pero no eligió la de Caín. Y esto no significa que Dios lo haya despreciado, pero es que Dios entendió que lo que estaba expresando Caín con su ofrenda no era legítimo en su interior. Dios no solo entendió, sino que Dios sabe y Dios conoce. Entonces, ¿por qué? Si vemos el relato bíblico, ¿por qué rechazó Dios la ofrenda de Caín? Podemos dar algunas explicaciones teológicas, pero a ciencia cierta creo que esta es la más razonable, sin entrar en detalles. Bueno, evidentemente Dios ve cosas que tú y yo no vemos, ¿verdad? En nuestras conductas. Pero lo que sí podemos ver es que siempre hay algo más importante que la ofrenda en sí misma, eso invisible, lo que nadie sabe pero existe, lo que hay detrás de tus acciones, que Dios sabe, que Dios ve. Entonces, ¿cómo se sintió Caín? ¿Qué lo llevó a enojarse? Pero no solo a enojarse, sino que también la Biblia dice que se entristeció. Dios habla con Caín y le hace una pregunta muy directa. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Algo del enojo es que cuando yo quiero ocultar mi enojo, cuando quiero ocultar lo que siento, entonces yo tiendo a mentir.
y a irme por la tangente. Dios me hace una pregunta directa y yo le contesto con otra cosa. ¿Qué tenés? Nada. Muy a lo Caín, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Nada, absolutamente. ¿Por qué me tiene que pasar algo? Esa soy yo. ¿Me explico? Bueno, o tú, o alguien, cualquiera de nosotros. Sigamos con este Caín que en realidad estaba dolido y que expresaba su dolor a través del enojo. Saben que muchas veces nuestros grandes enojos lo que necesitan es una buena llorada. Es reconocer que hay algo que nos duele, es reconocer nuestra propia vulnerabilidad en lugar de ponernos ni a la defensiva ni a la ofensiva. Caín se puso a la defensiva y luego a la ofensiva. Entonces, la pregunta era, ¿dónde estaba tu hermano? Caín respondió, no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Y por qué tengo yo que saberlo todo? ¿Pero por qué no le preguntan? Oye, esa no es la pregunta. La pregunta era, ¿dónde estaba tu hermano? Y él sí sabía. Y el enojo te hace exagerar. Hazte el enojado, finge para evadir la verdad de tu vida, como Caín, como yo, como el ser humano. Hazte el enojado, exagera, porque creemos que eso también funciona. A propósito, ¿eres tú guarda de tu hermano? La respuesta es sí, todos somos guardas de nuestros hermanos en alguna medida. Ahora, este no es un juicio Caín. Y el libro dice, ¿cómo podría? ¿Acaso no me he sentido rechazada también sin comprender el motivo? ¿O no he experimentado la combinación de tristeza y amargura de la envidia? ¿Acaso eso no saca lo peor de mí? Cuando vemos la historia de Caín y Abel, ¿con quién creemos que ¿a quién creemos que nos parecemos más? Saben, al final ambos, tanto Caín como Abel, necesitaban la gracia de Dios. Que el enojo no te haga actuar como Caín, a la ofensiva y exagerando tus molestias, cuando lo único que estamos haciendo es evadir y eludir la realidad de nuestras vidas y de nuestras culpas quizás. Así que cuidado con el enojo, que puede ser solamente una máscara. Y bueno, quiero que vayamos también al libro de Jonás. Jonás el profeta, en el capítulo 3 y 4. Bueno, ese libro los invito a estudiarlo ya a la luz de toda esta perspectiva para que puedan ver la vida emocional de Jonás, la vida emocional, la vida espiritual, qué es lo que Dios hace, qué es lo que Él hace, qué es lo que Jonás hace y cómo se comportan los de alrededor. El tema es que, miren, Jonás tenía un alto sentido de la justicia. Por eso es que el enojo se le daba. Recuerden que el enojo, eso es lo que busca, la justicia. Pero Dios necesitaba enseñarle que la justicia de Dios siempre incluye la misericordia. Ese es el asunto. El asunto es este. Jonás va a predicar y todo el mundo se le convierte. Todo el mundo. Acto seguido, Jonás se enoja. Es que tenemos que cuestionar nuestros enojos. Y creo que los podemos cuestionar con la misma pregunta que le hace Dios a Jonás. Como Jonás dice en el capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Nuevamente vemos cómo funciona el enojo y la tristeza, esta amargura, esta frustración que tiene esa combinación. ¿Por qué se enojó? Porque la gente se convirtió, porque ¿para qué voy a venir? Primero les voy a decir que tú les vas a hacer algo, luego te van a pedir a ti, luego te vas a compadecer y todos felices. Jonás, todos menos tú. El enojo te quita momentos de felicidad cuando hay razones legítimas. Por eso resiste la tentación de enojarte en un momento de fiesta, de cumpleaños. Resiste la tentación de enojarte en ambientes donde la cosa es fiesta. Lo mismo le pasó al hermano del hijo pródigo. Te pierdes la fiesta por estar enojado, por estar amargado. ¿Cuántas fiestas me he perdido en mi propia vida? ¿Cuánto dejo de ver las bendiciones que me rodean porque estoy enojada? Tenemos que hacer algo al respecto. Entonces viene Dios y cuestiona el enojo de Jonás y le dice, ¿crees que haces bien en enojarte tanto por esto? Y personalmente esta es una pregunta que a mí me ha servido. Y cada vez que yo me pongo frente a mis propios enojos, a veces encuentro que tengo razones y motivos y que es un llamado a la justicia, al orden, a poner límite.
que de repente tenemos que transitar esos caminos incómodos y difíciles, pero que nos llevan a la madurez. Tal como los apóstoles confrontaban los unos a los otros, corregían con espíritu de mansedumbre y decían, esto que haces no es correcto. Me explico, pero de la forma respetuosa, de la forma en donde tomo en cuenta la dignidad del otro también. Muy bien. Pero de repente también me encuentro con enojos que digo yo, ¿y yo qué estoy pensando? ¿Por qué esto me enoja? Recuerda, las emociones también hablan algo de ti. La emoción trae un mensaje que te revela algo de ti mismo y mucho puedes aprender de ti y mucho puedo aprender de mí al ver y observar qué es lo que me enoja. Si constantemente me enoja la misericordia que Dios tiene por otros, si constantemente me enoja el que prospera en su camino, si constantemente me enoja el camino de los malvados y me veo de alguna manera sintiendo envidia de aquella vida sin Dios, pero con muchas cosas, ese enojo está diciendo algo de mí. No todo enojo se valida, es decir, hay enojos legítimos y hay enojos ilegítimos. Y estamos llamados a cuestionarnos y a presentarnos delante de Dios, porque el enojo sí puede sacar lo peor de nosotros y nos puede volver castigadores, ya sea a gritos y violencia, que aparte de ser castigo es un delito. También podemos volvernos castigadores en silencio, en dureza, en hostilidad. Todas esas expresiones son parte del mismo acoso y del mismo bullying que nos podemos hacer unos a otros. Dios termina hablando con Jonás porque quiero que mires a este Jonás en su enojo y que veas a este Dios que así como tuvo misericordia de Nínive, tuvo misericordia de Jonás. La misericordia de Dios es para todos y eso no puede enojarnos. Dios le explica a Jonás, porque Jonás, ustedes conocen la historia, crece una calabacera, se seca y Jonás, en una expresión tan humana, le dice Dios, ¿te enojas tanto porque se muere la calabacera? Y Jonás respondió, mucho me enojo hasta la muerte, como todos los González. Le estoy poniendo nuestras palabras humanas. Es que me enoja porque ustedes nunca. Es que me enojo porque... Y tal vez esa situación nada tiene que ver, ni siquiera es relevante. Me está diciendo más de mí que de la situación misma, pero aquí estoy yo rendida ante mis emociones, haciendo que todo gire alrededor de mí. Otra de las trampas del enojo es que lleva constantemente a ser responsable no solo de tu enojo, sino a lo que tú haces con él a todos los demás. Y podemos observarlo en expresiones como, tú me enojas, ustedes me enojan. Y puede ser cierto, es decir, algunas acciones, algunas circunstancias, incluso acciones hechas de una persona contra ti pueden enojarte, pero tú y solo tú, yo y solo yo, decido cómo expresar ese enojo y cómo poner los límites. Saben que hay situaciones que me enojan y no está en mí ponerle límite alguno, es decir, es un enojo por gusto. Pero hay situaciones que me enojan y son válidas y es un llamado al orden, a la justicia, a poner límites, a establecer nuevas formas. El tema es que tus emociones te llevan a moverte y a hacer algo. Tal vez la forma en que aprendiste a vivir el enojo no es la correcta, pues todos vivimos en familias hermosas o no tanto, en familias que nos aman o no tanto. En familias limitadas, en familias humanas. Este es un desafío de Dios a que aprendamos a vivir el enojo de acuerdo a su diseño y no por default, no como lo aprendimos, no solo a gritos, no en silencio, sino a vivir esta emoción de manera saludable. Sí, airaos, pero no pequéis. ¿Enojarse es pecado? No. Y tampoco es un permiso para pecar. Que Dios te bendiga.